esa retahíla de dudas de Care Santos deja abierto y confirma que el autor no es el último que se está enterando de absolutamente todo lo que está pasando en torno a la digitalización, a este nuevo paradigma digital y a la presencia española de las editoriales en todo esto que se les está viniendo encima, que no estamos digitalizando nuestro catálogo, que tienen que venir empresas ajenas a precisamente el producto literario para tomar la delantera, a pesar de las iniciativas pioneras como las de Palabras Mayores. La cuestión es que, según un estudio del International Digital Publishing Forum de marzo de 2008, dice que las ventas de los libros digitales fueron en casi un 59% más que el año anterior, en marzo de 2007. Hay un problema que me gustaría que Joaquín respondiera o alumbrara un poco a toda esta confusión, y es precisamente el hecho de que el no fijar precios hace que un libro digital pueda salir en el primer mes o las primeras semanas a un precio y, como está sucediendo en Estados Unidos, en las 3 semanas baje su precio. Eso depende, bueno, en primer lugar depende de una cosa muy sencilla, y es que si yo hago un libro en tapadura y otro en bolsillo, los precios son distintos, ¿no? Bien, si yo licuo un contenido, lo convierto en digital y le pongo un EISBN, lo puedo vender a otro precio, por tanto lo puedo vender al descuento que me parezca oportuno. Es una estrategia comercial que los editores deben conocer y aplicar. En Estados Unidos, como es precio libre, por supuesto yo puedo vender todo como Amazon a $9, incluso haciendo dumping, porque no sabemos cuál es el corte del precio real. Pueden hacer dumping, cargarse toda la competencia y al día siguiente volver a subirlos. Y lo pueden hacer porque no rige la ley de precio fijo, que es una de las garantías para que eso no suceda. ¿Cómo va a controlar el autor esos derechos que van a estar subiendo, bajando, que se van a ver alterados? Bueno, eso se fija por contrato, como un contrato normal y corriente, es decir, que es una cláusula más que, bueno, que estos señores saben 50 veces más que yo, donde en todo caso se tipifica y se acuerda entre el autor, su agente o su editor, cuáles son los márgenes que le corresponde del PVP de ese contenido. ¿Esos contratos están contemplando ya a día de hoy? Bueno, no tan, digamos, específicamente, pero sí que es verdad lo que dice él. Por ejemplo, la edición de bolsillo del libro de papel, en unos casos sale a los 2 años de la edición normal, pero en otros casos sale a los 3 meses, cuando el editor ve que se ha agotado ya el recorrido de la primera, de la edición cara, y saca la otra edición. Es el mismo caso en paralelo en el libro electrónico, en un momento en que el libro, como novedad, según qué autor o según qué obra, puede tener un año ese precio de novedad, pero a lo mejor el recorrido se acaba y a los 3 meses ya puede pasar al siguiente escalón. Las editoriales están a día de hoy puestas sobre aviso, están acostumbradas. Recuerdo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Javier, el ejemplo de Javier Zelaya con su último libro, en el que tuvo que explicar a una conocida editorial qué quería decir que firmara en términos de copyright y en términos de copyleft. Quiso las dos cosas para sí mismo. No sé si todavía hay muchos prejuicios y todavía hay muchos miedos también por parte de las editoriales. No, es que estamos en una situación tan incipiente que los contratos de edición para libro electrónico son escasos todavía. ¿La experiencia de Cedro en ese sentido cómo es? No, que yo quería plantear una pregunta respecto a los porcentajes de regalías que se van a llevar los autores en el libro electrónico. Efectivamente, que es un debate interesante. Apuntábamos que si estamos ahora en el 6%, dependiendo de los casos, podría llegar hasta el 25%, también dependiendo del precio final del PVP de ese libro electrónico. Pero ¿cómo se va a controlar eso? El editor es el que dice cuántos libros vende en papel, el editor de libro electrónico también dirá cuántas descargas han producido. Se pacta un royalty, como decís vosotros, más alto, puesto que la participación del derecho de autor, o sea, del autor en el conjunto de la obra es mayor. No hay intermediarios como la distribución o otros, y entonces ese porcentaje pues lo tendrá que justificar y liquidar el editor del libro electrónico al autor, y el autor pues confiar en su editor. Y hay un mecanismo que es un software, que es un DRM, que lo que permite es controlar cada una de las descargas que se producen. O sea, los DRMs que funcionan saben exactamente cuántas descargas han producido, por ejemplo con Kindle, que tiene uno de los DRMs más inviolables por ahora,
se lo cargarán dentro de poco, pero vamos, de momento uno de los DRM más singulares es el de Kindle, no permite que el contenido que yo me descargo para ese soporte sea ni siquiera compartido con el de otra persona, y sabe exactamente cuántas páginas o cuántos libros se han descargado, o sea que el autor sabe perfectamente, siempre y cuando se emita un certificado de DRM o como se llame, cuántas ventas han producido. Entonces, si en la edición tradicional el autor tenía la posibilidad, por ley, de pedir una auditoría del editor, que en la práctica no se hace, en este caso la auditoría es mucho más sencilla y mucho más fácil, ¿no? Parece que los medios facilitan que el autor pueda auditar el sistema a diario, ¿no? Sí, siempre y cuando se quiera faltar a la confianza de bueno, o sin faltar a la confianza, simplemente como ya está la herramienta, pues el autor consulta y no tiene que enterarse el editor desde su casa entra, ¿no? Celebrar precisamente lo bueno que tiene todo esto, que es el acceso de cualquier lector a cualquier obra que esté disponible en la red, claro, y eso otra vez es que es un festín. ¿Cuántas veces nos han dicho a autores de todo pelaje que buscan un libro nuestro y no lo encuentran? Bueno, pues esto terminaría con todo. En todo caso, quienes deberían estar muy preocupados son los distribuidores, está claro. Desde luego. Y los libreros, quizás. Que no se Y pongan... los libreros, sí. Pero bueno, no pensemos que una cosa va a sustituir a la otra. Desde luego yo creo que convivirán, y eso están diciendo todos los especialistas, durante décadas, una cosa y la otra. Y que habrá formatos en los que no va a poder desaparecer, o muy difícilmente va a poder desaparecer el libro en papel que conocemos. El hecho de encontrar cualquier obra en la red, el aprovechar esa posibilidad de que exista un fondo de catálogo genial y que no se destruyan los libros que ya al año no tienen ningún sentido, no tienen ninguna venta. Esa urgencia que apuntaba Javier, por ejemplo, antes, cómo están avanzando en ese sentido las editoriales para digitalizar su fondo. Que uno de los trabajos, sí, por supuesto, que le queda por hacer a los editores estos próximos años es, bueno, no digitalizar lo que están haciendo, porque los contenidos ya nacen digitalmente, por tanto ya se generan archivos, en fin, los formatos que sean para que vayan a las imprentas, por tanto ese patrimonio ya existe. En todo caso es el patrimonio, la digitalización retrospectiva, lo que cuesta dinero y esfuerzo, ¿no? Y hay muchos editoriales que contarán con el dinero o no para hacerlo, porque digitalizar una página es barato, digitalizar 1 millón es una empresa bastante cara, ¿no? Bien, pero pongamos que simplemente nos conformaríamos con lo que se está digitalizando ahora mismo. Yo imagino un futuro tan esplendoroso como el que dibujaba acá al principio, en el que inevitablemente distribuidores, redes comerciales y librerías van a estar afectadas. ¿Cómo no van a estar afectadas? Pero no para mal, yo no creo que estén para mal afectadas. Yo creo que pueden sobrevivir, tanto como los escritores, siempre y cuando se tomen en serio lo que está pasando. Ya como comentario a lo que ha dicho Joaquín, que ojo a la digitalización que puedan hacer incluso los propios editores, que aunque a lo mejor tengan archivos digitales porque el texto ha nacido en digital, pues bueno, una cuestión importante es ver la calidad de esos ficheros digitales, el formato, el posible enriquecimiento con determinado etiquetado, etcétera, porque depende de cómo se haga esto, luego va a ser posible o no, fácil o no, la explotación por determinados canales, plataformas y tal. Entonces esto es importante no perderlo de vista, que no basta con pasar un escáner y